en el Valle Tenebroso de la Muerte. Durante años, una práctica común de Megda consistió en escabullirse de casa sin decirle a nadie a dónde iba. Ni siquiera le pedía a papá un pase ferroviario para no tener que revelar sus planes. Sin embargo, de manera invariable, invitaba a algunos de sus amigos a que le acompañaran. El objetivo de los viajes que emprendía era la búsqueda de santos, templos y sitios aislados en los que pudiera meditar. Al principio, la preocupación de Megda por los asuntos espirituales suscitó fuertes críticas y resistencia por parte de miembros de la familia que instaban a papá a que hiciera algo al respecto. Pero tiempo después aceptaron la independencia de Megda como parte de la norma rutina familiar. Tampoco era raro que Megda se encerrara en su dormitorio, apartado de la familia y de todos los asuntos domésticos, durante largos periodos de meditación. Después de encontrar a su gurú, Swami Sri Yukteswar, aquellos periodos se fueron alargando hasta llegar a 30 o 48 horas cada vez. Un día, durante nuestras vacaciones de verano, nos encontrábamos todos sentados para almorzar. Megda acababa de salir de una de sus prolongadas meditaciones. Hacía 2 días que no le veíamos. Estaba distante y silencioso. Su mente se hallaba en otra parte y mientras comía un poco de arroz de su plato, parecía como si se hubiera olvidado de todos y de todas las cosas, excepto de la presencia de Dios que él percibía en su interior. Panchudi escuadriñaba silenciosamente el comportamiento de Megda y al rato capté un guiño en los ojos de Megda y pensé, está planeando alguna broma. De repente, Megda cayó hacia atrás, inconsciente. ¿Qué te sucede?, gritó Panchudi. ¿No te sientes bien? Pudimos ver que Megda no respiraba. Panchudi le tomó el pulso y el corazón de Megda se había detenido. Eso se debe al yoga que está practicando, gimió uno de los parientes. Yo siempre supe que eso no era bueno para su salud. Seguramente tiene la cabeza hecha un remolino. Llamamos a un médico, quien hizo que acostáramos a Megda y luego le examinó cuidadosamente. Al final, como no descubrió señales de vida, movió la cabeza con ademán triste y abandonó la habitación. Un manto de profunda aflicción envolvió a todos los de la casa. Los más pequeños llamábamos a Megda y le gritábamos, «¡Levántate, levántate!». Los mayores también lloraban con desesperación y sacudían a Megda diciéndole, «¡Moco, moco, háblanos!». Jima, nuestra criada mamá, que era la más vehemente protagonista en la vida de Megda, entró corriendo en la habitación y, al enterarse de lo ocurrido, tomó en sus brazos el cuerpo sin vida de Megda. «¿Dónde estás, Mukund?», gritaba mientras lo mecía entre llantos. «Oh, amado Dios, ten a bien no llevártelo. Juro que jamás le reprenderé ni le diré nuevamente nada que sea desagradable para él. Es un chico tan bueno, por favor tráelo de regreso». Nunca habíamos visto a Jima llorar de esa manera. Siempre andaba tras de Megda por una razón u otra. Porque pasaba demasiado tiempo con sus amigos, porque desperdiciaba su vida sin llegar a nada y porque malgastaba el dinero que papá ganaba arduamente. Nunca le gustaba que él trajera a sus amigos a comer a casa, lo cual hacía todo el tiempo y le reñía constantemente por esto. Tan repentinamente como había caído inconsciente, Megda se sentó muy erguido desternillándose de risa. «¿De manera que jamás me volverás a reprender, Jima?». Debido a que era anciana, Jima tenía que usar un bastón para caminar. Enfurecida lo levantó como si fuera a golpear a Megda. «Muchacho malcriado, sabía que solo estabas jugando, lo sabía. ¿Crees que podrías engañarme?».
Ya verás, un día yo también me sentaré y abandonaré conscientemente este cuerpo. Por cierto que esta profecía se cumplió. El altercado entre Jima y Megda hizo que inmediatamente volviera a reinar en la casa una sensación de normalidad. Las carcajadas reemplazaron a los sollozos de aflicción. El dolor había desaparecido de nuestros corazones. Tiempo después, Megda me dijo que la meditación y el yoga pranayama nos permiten controlar por completo todas las funciones naturales del cuerpo, incluso durante horas sin interrupción. Nuestro médico quedó atónito. Apenas podía creer lo que había sucedido y era incapaz de aceptar la limitación de sus conocimientos ante una situación como aquella. Megda fue adecuadamente reprendido por los mayores, pero resultaba evidente que ellos habían disfrutado con la farsa. Megda demuestra el estado de Samadhi. A menudo escuché a Megda y Manomohan debatir sobre el estado de Samadhi, la unión estática con el espíritu. Un día, hallándome a solas con Megda, le pregunté qué era el Samadhi y si yo le podría ver en ese estado. Al principio se mostró vacilante. «Eres demasiado joven, no entenderías», me dijo. Pero luego, tras una pausa, añadió: «Muy bien, ven esta noche a mi habitación después de medianoche». Yo tenía el lamentable hábito infantil de orinarme en la cama y por esa razón papá solía despertarme hacia esa hora y enviarme a la letrina. Megda me dijo que antes de ir a su dormitorio me asegurara de que papá se había ido a dormir. Esa noche, ante aquella excitante perspectiva, no me fue difícil mantenerme despierto. Vishnu, Tamu y yo dormíamos en el suelo de la habitación de nuestro padre, y él lo hacía en un catre de madera. Nalini estaba casada y vivía con su esposo en la casa de su suegro. Megda dormía en la habitación del medio. Papá me había mandado a la letrina y de nuevo se hallaba dormido profundamente cuando el reloj dio las 12. Me levanté sin hacer ruido y me dirigí al dormitorio de Megda. Él se encontraba sentado en su cama, meditando, y frente a ésta había tendido, para la ocasión, una estera en el suelo. Me pidió que me sentara en ella y luego me dijo: «Samadhi es retirar la mente del cuerpo y fundirla en Dios mediante un método de concentración. A través del Samadhi podemos librarnos de este mundo de Maya». Cuando la mente del devoto queda totalmente absorta en el sonido que surge de Anahata Chakra, que es el loto de 12 pétalos del centro cardíaco, el centro del sentimiento, entonces Buddhi, o el intelecto que está en el Ajna Chakra, se purifica y fija en Dios. Cesa todo movimiento en el cuerpo. Este estado de interiorización mental y de quietud corporal, que tiene como resultado la percepción interior de Dios, se denomina yoga, unión. El devoto toma plena conciencia de que él no es el cuerpo mortal. Él es el espíritu inmortal que devino el cuerpo. Esta percepción le libra de todo pesar. Comprende con todo su ser que, a semejanza del espíritu, él es gozo siempre existente, siempre consciente y siempre renovado. Tras decir esto, Megda empezó a cantar en bengalí. «Mirad, el sol no está y tampoco la gentil luna. Toda luz se extinguió en el gran vacío del espacio.
La imagen del universo flota como si fuese una sombra en el palacio de la mente recogida en el interior. Flota el universo fugaz, se eleva y flota, y se hunde otra vez sin cesar en la corriente del yo. Lentamente, lentamente la multitud de sombras entró en el vientre primordial e incesante fluyó la corriente única, el yo soy, yo soy. Mirad, esto ha cesado y ni siquiera esa corriente fluye más. El vacío se fundió en el vacío, más allá de la palabra y la mente. En verdad lo logra aquel cuyo corazón comprende. Cuando Megda terminó de cantar, se quedó sentado completamente inmóvil. El reloj dio la 1 de la mañana. A las 2:30 aún no se había movido y yo me alarmé. Le toqué suavemente el cuerpo y le llamé por su nombre, pero continuaba inerte. Puse mi mano cerca de sus fosas nasales, pero no había señales de que respirara. Ausculté su pecho, pero no había palpitaciones. Sacudí sus hombros con firmeza y le llamé en voz alta, mas no obtuve respuesta. Entonces me puse como loco. Por suerte papá se despertó, como era su costumbre, a las 3. Cuando vio que yo no estaba acostado, vino al cuarto de Megda. Llorando le conté lo que había ocurrido. Papá se sentó junto a Megda y practicó pranayama. Luego, tocando el pecho de Megda con una mano, entonó suavemente Om en su oído durante más de media hora. Al final, el cuerpo de Megda se movió levemente y un rato después él abrió los ojos. Sin embargo, su conciencia permanecía alejada. Papá le masajeó suavemente el cuerpo durante un rato largo. Ya casi amanecía cuando Megda retornó plenamente a la conciencia vigil. Papá me ordenó que abriera las ventanas. Al ver a papá que estaba a su lado, Megda se sintió cohibido y no dijo nada. Papá volvió silenciosamente a su habitación y yo le seguí. Pronto me quedé dormido. Un compañero de clase se convierte en discípulo de Megda. Megda estaba siempre rodeado de amigos espirituales. Así como las abejas son atraídas hacia la miel, de igual modo aquellos excelentes muchachos buscaban a Megda como su líder. En su primer año en la universidad, Megda conoció a un joven talentoso, inteligente y de inclinaciones religiosas que se llamaba Basukumar Bakshi. Cuando la amistad entre ellos se hizo profunda, Basu le confió a Megda lo siguiente. Mukunda, me resulta difícil meditar en casa. Es imposible encontrar un lugar en el que yo pueda tener la privacidad que necesito. Poco tiempo después, Megda invitó a Basu a que viniese a vivir a nuestra casa. Si ambos recorremos el mismo sendero con alma y corazón, le dijo Megda, podemos encontrar un modo de solucionar las cosas. Al comienzo, Megda mantuvo en secreto, sin que papá lo supiera, que Basuda vivía con nosotros. Ocupaba el cuarto de meditación de Megda en el desván y compartía toda su comida. Solo bajaba cuando papá se hallaba en la oficina. Pero naturalmente llegó un momento en el que todos nos enteramos de su presencia y Basuda fue aceptado como uno de los miembros de la familia. En vez de desaprobarlo, como Megda había temido, papá encomió a Megda por su generosidad y altruismo. Basuda estaba estrechamente ligado a Megda en aquel tiempo
y era su ferviente seguidor en todos los asuntos espirituales. En años posteriores se le conoció como Swami Dhirananda. Un día, en la universidad, Megda obtuvo un seguidor inesperado. Mientras los alumnos se hallaban estudiando durante el primer periodo del día, Megda oyó una voz que le susurraba al oído: Mukunda, acepta como discípulo al joven que está sentado a tu lado. Ilumínale el camino hacia la salvación. Aquella voz sobrecogió a Megda. ¿Quién fue el que habló?, se preguntaba. Echó una mirada a su compañero de clase, pero aquel jovencito se limitó a sonreírle. Como tuvo dudas de haber oído algo, Megda volvió su atención hacia el profesor, que se encontraba de pie en la parte delantera del aula. El docente estaba haciendo preguntas a cada uno de los jóvenes por turno, pero por alguna razón se saltó a Megda. Entonces oyó nuevamente que aquella bella voz repetía la misma orden. Megda se inclinó hacia ese compañero y le habló, pero él, frunciendo el ceño, le dijo: «Cállate, estoy escuchando al profesor». «Yo soy tu gurú», replicó Megda. «Deberías escucharme». Las presuntuosas palabras de Megda indignaron a aquel joven que, bajando el tono de su voz lo suficiente para que el profesor no pudiera oírle, le contestó: «Escúchame, bribón, si vuelves a decir algo más por el estilo, te aporrearé las orejas». Megda sonrió comprensivamente. Al día siguiente, aquel muchacho fue a la escuela muy temprano y esperó en la entrada para asegurarse de que se encontraba con Megda cuando éste llegara. Como de costumbre, Megda también llegó temprano. Desde lejos vio que aquel jovencito le esperaba en la puerta y se escondió detrás de un pilar para que no pudiera verle. Entonces pasaron por ahí otros estudiantes que le preguntaron a Megda por qué se escondía. «No me lo pregunten ahora», le respondió en voz muy baja. «Hágame un favor. Rodéenme todos ustedes para que cuando entremos en el aula, mi amigo que está en la puerta no me vea. Voy a divertirme un poco». Los compañeros estaban siempre ávidos de alguna travesura, pero también sentían curiosidad. «¿Qué tratas de hacer?», le preguntó uno de ellos. «Espera hasta que estemos dentro y entonces te lo diré». De alguna manera, Megda sabía que a aquel muchacho se le había revelado en un sueño que el mensaje portentoso era realmente cierto. El jovencito tenía el corazón rebosante de alegría, pero también se sentía arrepentido de haber increpado a Megda el día anterior y había acudido temprano a la escuela para ver a su recién hallado gurú antes de las clases. Entonces le tocó a Megda hacerse el inaccesible y jugó a las escondidas con aquel joven discípulo, tal como Dios mismo juega a las escondidas con sus devotos. Megda, fotógrafo y artista. Durante su primer año de universidad, Megda compró una cámara fotográfica de cajón. En aquellos días este era un aparato notable que solo costaba 8 rupias, y con esa cámara se podían tomar 6 fotos sucesivas manipulando 6 placas de 1/4 de pulgada que se hallaban dentro de la cámara. Para cargarla dejábamos a oscuras la habitación de abajo, que también usábamos como laboratorio para revelar y secar los negativos. Una caja de madera servía como recipiente de secado. Megda también armó un estudio en el vestíbulo. Allí nuestro padre posó sentado en un cajón que el mismo Megda había construido a partir de piezas rotas y desechadas. Después les tocó a nuestros parientes y amigos.
Megda disfrutó de esa afición durante algún tiempo. Después, al verme tan entusiasmado por la fotografía, me regaló aquella cámara de cajón. Ya he mencionado mi predisposición para el arte, que heredé de mamá. Megda también tenía un talento artístico natural. Al ver un cuadro de Krishna que yo había pintado, decidió pintar uno. Era completamente original y no se parecía a la multitud de cuadros estereotipados que se ven habitualmente. Luego pintó algunas otras deidades expresando la misma originalidad creadora. Quienes vieron sus pinturas quedaron realmente asombrados, pues él no había recibido instrucción formal alguna. Su talento consistía en la aptitud natural de una gran alma para sacar de su interior esa creatividad. Lamento profundamente que, por descuido, sus pinturas llegaran a perderse y que ahora no se puedan mostrar. Una motocicleta para Megda. En 1911, mientras se hallaba matriculado en el Scottish Church College, Megda viajaba diariamente en tren de Calcuta a Serampore para ver a Sri Yukteswarji. El viaje le consumía un tiempo valioso que podría haber empleado mejor en compañía de su gurú. Cuando Megda se quejó de esto, Sri Yukteswar le sugirió que consiguiera una motocicleta para poder ir a Serampore volando como un pájaro. Cuando Megda habló del asunto con papá, éste le dio su respuesta característica. ¿Sabes lo que yo pasé cuando era joven? Con frecuencia he contado lo pobre que era nuestra familia. Con paciencia sin fin y perseverancia incesante he dado cierta seguridad financiera a nuestra familia. Pero tus hijos no tienen un padre pobre, contestó Megda. Papá accedió y le proporcionó el dinero para que adquiriese la motocicleta. Megda compró una Triumph con sidecar. El único representante que vendía motos en Calcuta en esa época era Motonaves T. Thompson, y Megda contrató los servicios de un integrante del personal de la firma para que le enseñara a conducir ese vehículo. Después de esto, contrató a un mecánico que se llamaba Suren para que mantuviera la moto en perfecto funcionamiento. A menudo, cuando Megda iba en la moto hacia Serampore, Suren viajaba con él en el sidecar. Megda rechaza un trabajo y una novia. En junio de 1915, Megda aprobó sus exámenes en la Universidad de Calcuta y recibió el título de licenciado en letras. Papá esperaba que Megda aceptaría entonces un puesto en el ferrocarril Bengala-Nagpur que le ofreciera su gerente general, el señor Godfrey. Bhagavati, debido a los servicios que usted ha prestado a la empresa, le había dicho el gerente a papá, le ofrezco a su hijo el muy codiciado puesto de superintendente asistente de tráfico. Normalmente este puesto solo puede ocuparlo un inglés. Incluso si el vicegobernador recomendara a un indio, no es probable que esa recomendación fuera aceptada. Su hijo no debe permitir que esta oportunidad se le escape. Nuestro primo, Pravas Chandra Ghosh, tenía que examinarse al año siguiente para obtener la licenciatura en letras. Megda instó a papá para que le pidiese al señor Godfrey que diera este puesto a Pravas, pero papá quería que fuese Megda quien lo ocupara. Megda no quería ese puesto. Siguió presionando a papá.
Todos los días caminaba con él durante parte del trayecto hacia la oficina e iba de nuevo a su encuentro en el camino de regreso a casa a fin de discutir la cuestión. Finalmente, papá cedió y llevó a Pravas para que conociera al señor Godfrey, y Pravas obtuvo ese nombramiento. Nuestros parientes se empeñaron mucho en tratar de que Megda permaneciera en el seno de la familia. En numerosas ocasiones yo había acompañado a nuestras hermanas mayores a buscar una novia adecuada para Megda. Por fin encontraron una y se dispuso el casamiento. En realidad, la familia ya lo había intentado en 2 ocasiones anteriores y este era el intento final. La familia aconsejaba a papá: si él contrae matrimonio, renunciará a la idea de convertirse en monje. Papá escuchaba en silencio, pero nunca supe lo que pensaba sobre ese asunto. Cuando Megda se enteró de sus arreglos, fue directamente a ver a papá. ¿Qué finalidad tiene que yo me case? ¿Hacer que tú seas feliz? Si piensas que yo seré feliz, te equivocas. Nunca seré feliz estando casado. Nadie lo sabe mejor que tú. Papá fijó su mirada durante un rato en los expectantes ojos de Megda y luego le dijo: en efecto, yo solamente puedo ser feliz si tú lo eres. Los planes para casar a Megda se cancelaron y él dispuso así de libertad para convertirse en un sanyasín, que era lo que había decidido desde hacía mucho tiempo. La enfermedad que Megda contrajo en 1912 y que le hizo posponer sus exámenes para obtener la titulación de grado intermedio en letras fue muy grave. Padeció disentería junto con otros síntomas de decaimiento. La enfermedad fue breve, pero su gravedad le dejó muy débil. Aunque su salud era todavía inestable, decidió empezar a poner en práctica austeridades religiosas a fin de prepararse para vivir como un monje. Renunció a todo lo que consideraba un lujo para depender totalmente de sus propios recursos. Una semana antes del Janmashtami, la celebración del nacimiento del Señor Krishna, comenzó a caminar descalzo. Durante el Janmashtami ayunó todo el día. Esa noche nos llevó a Basu, Shishir, Manomohan, Pulin y a mí a los jardines Yoga Udian de Kankurgahashi. Ya era muy avanzada la noche cuando buscamos un lugar tranquilo y solitario para meditar cerca de lo que ahora se conoce como el Canal Nuevo. Dentro del papel de monje neófito que recientemente adoptara, era conveniente que tuviera un nombre monástico. Yogeshwara fue el nombre que él mismo eligió de acuerdo con su aspiración de hallar a Dios, y Swara a través del yoga. Ese nombre solo lo conocíamos algunos de nosotros. La fundación de Yogoda Satsanga Brahmacharya Vidyalaya. Poco después que Megda se graduara en la universidad, tomó sanyas de Swami Sri Yukteswar Giri y recibió el nombre de Swami Yogananda. Giri Maharaj le alentó para que iniciara una organización. En 1916, como ya se mencionó, puso en marcha un ashram en un pequeño edificio situado en los terrenos de la residencia de Tulsi Bosi. Allí vivían 2 jovencitos que recibían instrucción y otros acudían regularmente de visita. Aquellos jóvenes tenían que salir del ashram para cursar sus estudios regulares, por lo que Megda quería poner en funcionamiento una escuela que fuera internado. Hacía tiempo que Megda había percibido la falta de valores morales y espirituales en la educación de la época.
Deseaba abrir una escuela que equilibrara el aspecto académico con la instrucción espiritual. Debatía sus ideas con muchas personas, pero nadie le apoyaba de manera práctica. Al final conoció al Maharaja Manindra Chandra Mundi, que se mostró encantado con las ideas de Meghdha. «Has venido a mí como un mensajero de Dios», exclamó. «Ayer mismo yo estaba pensando cuán triste es que nuestro sistema educativo carezca de esa instrucción». Pronto se esbozó un programa y se hicieron planes para crear la escuela. En marzo de 1917, Meghdha comenzó con 7 niños en una casita que pertenecía al Maharaja, situado en Dihika, Bengala Occidental. Un año después, aquella escuela, que crecía rápidamente, necesitaba instalaciones más amplias. El Maharaja permitió que se usara una parte de su propiedad a unos pocos kilómetros de su palacio de Kasim Bazar, en Bengala. Sin embargo, aquella zona se hallaba afectada por la malaria y a los pocos días maestros y alumnos estaban en su mayoría enfermos. La escuela fue trasladada temporalmente a una casa de huéspedes ubicada en los espaciosos terrenos del palacio, pero los brotes de malaria continuaban. Entonces el Maharaja ofreció su palacio de verano de Ranchi en Bihar. La escuela se mudó a aquel sitio en 1918. El Maharaja no solo otorgó a Meghdha el uso del terreno y de los edificios, sino también una subvención mensual de 2.000 rupias para los gastos de la escuela. Aquella propiedad de algo más de 10 hectáreas constituía el sitio perfecto para la Brahmacharya Vidyalaya de Meghdha. Esos terrenos espléndidos con sus huertos de exquisitas frutas, combinados con vastos campos y un clima saludable, daban a la escuela una atmósfera serena como de floresta, idealmente apta para el desarrollo de mentes y cuerpos jóvenes. La Vidyalaya seguía el modelo de las antiguas ermitas indias, en las que otrora se solía instruir a los niños al aire libre en un escenario natural. Se le enseñaban materias que contribuían al desarrollo integral del cuerpo, de la mente y del alma, y no solamente asignaturas escolares. Es raro ver esa clase de instituciones educativas. Al principio se habilitó una escuela-internado con instalaciones para 100 alumnos. El alto nivel didáctico y espiritual de la escuela creó tan favorable publicidad que pronto la cantidad de candidatos que se inscribieron fue 10 veces superior a las dimensiones de las instalaciones. Se utilizó hasta el último rincón disponible de la escuela. El Maharaja Nundi estaba contentísimo con el éxito de la escuela y dio a Meghdha otro lote de 6 hectáreas con una gran casa, llamada Casa Madhukan, en las afueras de Ranchi. Allí, Meghdha estableció una escuela para estudiantes adivasi, aborígenes. La escuela primaria, que comenzó con 5 estudiantes y un maestro, se amplió a los 2 años hasta convertirse en una escuela primaria que contaba con 100 alumnos y 5 maestros. También se puso en marcha una escuela para niños en el Ashram de Sri Yukteswar en Puri. En todas las escuelas, el programa de estudios y las prácticas espirituales se equilibraban con periodos de recreación, deportes, comidas campestres y excursiones a pie por lugares pintorescos de las cercanías. Todos los que tenían la oportunidad de entrar en contacto con Meghdha sabían que sus ideales y preceptos espirituales de justicia no estaban sujetos a concesión alguna, pero sus modales eran tan encantadores y su corazón tan amoroso que nadie se sentía rechazado ni incómodo.
Su dulce sonrisa estaba presente siempre y todos los corazones y mentes quedaban atrapados por su brillante calidez. Por otra parte, cuando Megda decidía ir al grano o discutir algo en particular, no había nada que escapase a su aguda percepción. Era realmente severo en lo que sometía a examen. Las normas y disposiciones de la Ashram Escuela de Ranchi eran estrictas. Los niños se levantaban a las 5 de la mañana y formaban fila afuera para recitar juntos las oraciones. Después de bañarse y limpiar sus habitaciones, se reunían de nuevo a las 6 para practicar sus ejercicios y la meditación. Megda mismo enseñaba métodos avanzados de meditación a los niños de más de 12 años de edad. Parecía que la escuela se hallaba permanentemente en una situación en la que apenas podía cumplir con sus obligaciones financieras. La subvención mensual dada por el Marajá y las sumas insignificantes para alojamiento y comida que pagaban los alumnos difícilmente bastaba para cubrir los gastos. No obstante, se atendían todas las necesidades fundamentales. Los alumnos usaban ropa de aldeanos, sencilla y de tejido tosco, pero que se mantenía inmaculadamente limpia, igual que los dormitorios y terrenos de las Ashram. Bajo la mirada vigilante de Megda, el Ashram Escuela florecía de manera ordenada. Ninguna conducta indisciplinada escapaba a su atención, pero toda infracción la encaraba comprensivamente y con amor. Llevaba parte a quien había cometido la falta y le explicaba claramente las consecuencias de su mala acción. Era tan compasivo y comprensivo en su disciplina que los alumnos se sentían impulsados a ser buenos por el poder de su amor más que por el temor al castigo. Megda era como un padre y un amigo para los niños. Ninguno vacilaba jamás en acercarse a él con un problema o una dificultad de carácter personal, pues sabían que él sería siempre benévolo y servicial. Participaba con los niños en todas las actividades de estos, hasta en sus juegos. Su presencia en la escuela constituía siempre una fuente incesante de inspiración, esperanza y confianza. La palabra de Megda era para todos los estudiantes y maestros como la palabra de Dios. Hablaba constantemente de la necesidad de buscar a Dios para unirse a Él con el corazón, la mente y el alma, e inspiraba a todos a hacer ese sincero esfuerzo espiritual. Cuantos acudían a Megda sentían su poder para abrir los corazones con un solo toque o una sola mirada. Solían decir que, como Jesucristo, él podía transmitir su propia espiritualidad a los corazones de sus discípulos en la medida en la que ellos fueran receptivos. Megda enseñaba que la base misma del desarrollo espiritual era la conducta recta, llama y niyama, el código moral basado en los mandamientos religiosos desde tiempo inmemorial. Y junto con la conducta recta, instaba al armonioso desarrollo del cuerpo y de la mente. Decía que un cuerpo enfermo inquieta la mente y que una mente perezosa destruye tanto la salud como el desarrollo espiritual. Para alcanzar un grado significativo de progreso espiritual, se necesita una mente sana en un cuerpo sano y una actitud mental positiva. Megda tenía buena relación con el sacerdote de la Iglesia Católica de Ranchi. Con frecuencia intercambiaban opiniones sobre religión y encontraban una vasta base de comprensión y acuerdo. El buen sacerdote iba a menudo a la escuela invitado por Megda para explicar la Biblia a los muchachos y como consecuencia el Bhagavad Gita se enseñaba en las clases de religiones comparadas de la escuela católica.
En 1920, Megda fue invitado a dar una conferencia en el Congreso de Religiones Liberales que se celebraría en Boston, Massachusetts. Su gurú le dijo que debería asistir. Los maestros y estudiantes de las escuelas de Ranchi sintieron muchísimo su ausencia y contaban los días que faltaban para el regreso. Cuánto extrañaron sus palabras de sabiduría, su preocupación por el bienestar de todos ellos y su amorosa presencia que aliviaba dolores y aflicciones. El fallecimiento del Maharaja Manindra Chandra Nundi en 1929, mientras Megda se encontraba en Estados Unidos, dejó a la escuela de Ranchi sin su mayor fuente de ingresos. El bondadoso Maharaja había continuado haciendo donaciones a la escuela aun cuando él mismo estaba endeudado. Después de su muerte, los acreedores entablaron un pleito sobre sus propiedades, pero el hijo del Maharaja, Sri Shirish Chandra Nundi, había transferido previamente la propiedad de Ranchi a nombre de su esposa para salvarla de ser embargada por bancarrota. Esta grave situación se volvió más crítica cuando en 1930 el gobierno inglés puso término a su apenas simbólica ayuda financiera a la escuela de Ranchi, porque muchos de sus maestros apoyaban la protesta en favor de la independencia de la India. Megda había promovido siempre la idea de una India libre e independiente. Era preferible una India libre y empobrecida que una subyugada nación financiada por un país extranjero. Si Megda no hubiera dedicado enteramente su vida al sendero espiritual, la India habría tenido en él a uno de sus líderes más sobresalientes en favor de la independencia. De modo que finalmente las escuelas de Ranchi fueron privadas de toda ayuda financiera externa. El Mandukam tuvo que cesar su actividad. Megda buscó la ayuda financiera de muchas personas de la India, pero nadie se la brindó. Hubo que esperar hasta 1935, cuando Megda volvió a la India, para que la Brahmacharya Vidlaya fuera restablecida sobre una sólida base financiera. Él había ahorrado dinero de sus conferencias en Estados Unidos y reunió también donaciones de sus seguidores en ese país. Con estos fondos y una donación de papá, compró el terreno a Sri Chandra Mundi y aseguró el futuro de la escuela al constituirla en persona jurídica. Jamás olvidaré el regreso de Megda a Ranchi en 1935. Muchos exalumnos suyos acudieron a darle la bienvenida. ¿Cómo era posible que personas que no eran sus parientes le amasen y respetasen tan profundamente? Le ofrecían su devoción con tanta sinceridad que me puse a llorar. Y rememoré los tiempos de antaño. De nuevo, su transfiguradora presencia aliviaba sus pesares y renovaba su inspiración.